Hola mis queridos felinos nocturnos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Pues soy yo de nuevo, Eric León Gatosairetz. Y dentro de la serie de lo inexplicable y dentro de lo que es el subtema de los enigmas o milagros de la fe, vamos a hablar sobre una persona que murió hace un poco más de medio siglo, era italiano y presentaba lo que eran las llamadas marcas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que aquí coloqué la imagen de nuestro Señor de las Maravillas que se venera en Puebla en el Templo de Santa Mónica y que tiene de especial este crucifijo, bueno, mejor dicho, esta imagen de Jesucristo, bueno, pues que representa a Jesucristo en una de sus caídas. Por eso está así. Pero ¿de quién vamos a hablar? Del famoso Padre Pío, San Pío de Pietrelcina. Sí, era un sacerdote, un monje capuchino italiano que murió hacia el año 1968 aproximadamente, si no recuerdo mal. Bueno, el Padre Pío, las señales de la pasión. Bueno, pues de este sacerdote se tiene mucha información, puesto que, como ya dije, vivió su vida religiosa en San Giovanni Rotondo, o San Giovanni del Rotondo, ahí en Italia. Y pues allí hay bastante información sobre él. De hecho, hay miles de sitios que hablan sobre el Padre Pío, algunos desde el lado de la Iglesia Católica, otros desde el lado de que era un fraude y cosas por el estilo, pero eso no nos importa. Bueno, los estigmas, ¿qué son? Pues son los lugares en donde Jesucristo, durante su martirio, durante su pasión y su crucifixión, recibió las heridas tanto de los clavos como de la corona, como de los latigazos y la llaga que le provocó el cargar la cruz hasta allá. Esos son los estigmas de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, el del hombro pues casi nunca se tiene en cuenta. Se tienen en cuenta los de la cabeza, los del costado, las manos y los pies. Y pues así es como están las cosas. Vamos a ver. Vemos que en 1224 San Francisco de Asís recibió los estigmas de Jesús en el monte Alverno. En su relato, llamado Las Florecillas de San Francisco, el hermano León dio cuenta de los prodigios que pudo presenciar durante sus visitas al santo. Nos dice: vi muchas veces a San Francisco absorto en Dios y alzado de la tierra, una de ellas a una altura de 3 codos y otra a 4 y otra a la altura del haya. El haya es un árbol, pues. Y en otra ocasión lo vi levantado en el aire tan alto y rodeado de tal resplandor que apenas podía distinguirlo. León se aproximó a San Francisco de Asís y se abrazó a sus pies diciendo entre lágrimas: Dios mío, ten compasión de mí, pecador, y por los méritos de este santo hombre, permíteme encontrar la gracia. Les recomiendo, si quieren, en cualquier librería católica o cualquier librería general pueden conseguir el de Las Florecillas de San Francisco, que nos narra muchos hechos anecdóticos de la vida de San Francisco y su vida en comunidad con sus hermanos, los franciscanos. Pueden ustedes verlo. Bueno, pues además de considerar a los santos mártires que murieron bárbaramente a manos de los infieles en la historia de la Iglesia Católica, también se consignan muchísimos casos múltiples de personas cuyas virtudes eran tantas y tan variadas que podían realizar prodigios. Claro está, eran instrumento de Dios y Dios lo realizaba por medio de ellos, no necesariamente ellos por su propia voluntad. Un caso particular de mártires son los estigmatizados, seres que por su profunda devoción han recibido místicamente en carne propia las heridas de Cristo. Entre estos últimos se encuentra Francesco Forgione, conocido como el Padre Pío, nacido en 1887 en el pueblo de Pietrelcina o Pietrelcina, cerca de Benevento, en el sur de la península de Italia. Desde muy joven el Padre Pío consagró su vida al servicio del Creador y a la edad de 17 años ingresó en el monasterio de los Austeros Capuchinos, una orden de filiación franciscana.
Apenas fueron suficientes 11 años de reflexión continua y vida recatada para prepararlo para recibir las lecciones de Cristo crucificado sin perder la razón y sucumbir ante el extraordinario sufrimiento. El 20 de septiembre de 1915, las manos del Padre Pío dejaron de obedecerlo debido a dolores que se expandieron pronto a sus pies y al costado de su tórax. Los médicos intentaron aliviar su padecimiento, pero no encontraron el origen del mismo. Así que el padre se resignó. Exactamente 3 años después, el 20 de septiembre de 1918, el religioso se desplomó frente al altar en el que rezaba en la iglesia de Foggia, provincia de la región de Apulia, presa de una mortificación insoportable. Entendamos esto como que cuando los estigmas empezaban a producirse en su cuerpo, obviamente le producían unos dolores tan intensos que lo desmayaban o incluso le sacaban gritos de dolor. Sus hermanos se aprestaron a socorrerlo, pues su estado era lamentable. Estaba inconsciente y perdía sangre por las manos, los pies y el costado. El Padre Pío llevó con dignidad estos estigmas sin sospechar que los milagros apenas habían comenzado. Un día se topó en la calle con un niño llamado Giovannino, o sea Juanito, y sintió una profunda piedad por él, ya que a sus escasos 9 años de edad, él sufría un padecimiento que le impedía caminar, obligándolo a arrastrarse. Giovannino era víctima de un mal congénito. Estaba jorobado y con la espina dorsal completamente desviada. No podía realizar actividades tan elementales como vestirse, comer, etc., por lo que era motivo de vergüenza, pena y dolor para su familia. También era blanco de las crueles burlas de los niños. Giovannino era un ser solitario con el que nadie quería tratar, o sea que aparte de enfermo era repudiado por la misma sociedad que le tocó vivir. Y dicen que los niños son los más cercanos al reino de los cielos, sí, en muchas ocasiones, pero en fin. Al pasar junto a él, el Padre Pío acarició levemente la espalda del pequeño, quien, habituado al rechazo de los demás, giró sobresaltado. ¿Y entonces qué creen? Súbitamente se descubrió erguido por primera vez en su vida. A la distancia alcanzó a distinguir la mano ensangrentada del fraile, a quien llamó varias veces, pero éste no quiso beneficiarse del milagro y se fue. Giovannino corrió como un atleta hasta su casa, donde su madre cayó de hinojos al ver a su hijo inexplicablemente restablecido. Sin embargo, uno de los talentos más fantásticos del Padre Pío era el don de la clarividencia. El 20 de enero de 1936, mientras rezaba, anunció que Jorge V de Inglaterra, la protestante y anglicana Inglaterra, producto, su iglesia, de un cisma entre Enrique VIII y el Papa Clemente, Jorge V de Inglaterra acababa de morir en ese momento, como en efecto sucedió. ¿Cómo ven, mis queridos felinos nocturnos? Vamos a ver qué podemos ver acerca del Padre Pío. Bueno, pues desde el principio el Padre Pío tuvo que luchar contra una imagen que él no había deseado ni creado. Aunque se separaba muy poco de sus obligaciones en el monasterio, pongan atención, hubo quienes dijeron haberlo visto al mismo tiempo en sitios distantes de esa localidad. Curioso, ¿verdad? Fenómeno conocido como bilocación o ubicuidad. Pero hubo también quienes lo acusaron constantemente de ser un embaucador, un oportunista, ansioso de obtener notoriedad a costa de la fe de sus parroquianos y de engañar a sus propios hermanos de congregación. Uno de tantos detractores del Padre Pío fue el doctor Ricciardi, recalcitrante escéptico que vivía en las cercanías del monasterio donde el religioso profesaba. Dado
que la curación de Giovannino había sido interpretada como el resultado del efecto psicológico de brindar cariño a una criatura cuya autoestima había desaparecido tras una larga temporada de humillaciones, los estigmas del Padre Pío se han atribuido a un efecto psicosomático, como siempre. Pero el testimonio de Ricciardi acerca del padre es muy importante. Un día Ricciardi quedó postrado en su lecho y tuvo que recurrir a él mismo a dos de sus colegas, los doctores Merla y el doctor Juba, quienes le proporcionaron un horrible diagnóstico. Su inmovilidad se debía a un tumor cerebral incurable. Tómela por ateo. Ante la proximidad de la muerte, se impuso el racionalismo del doctor Ricciardi, quien prohibió terminantemente a su familia que llevara a un religioso a su casa. Y a quien menos quería ver en ese momento era al denostado Padre Pío, pues deseaba morir sin atormentarse por asuntos espirituales. Bueno, pues más se atormentaría después en el infierno, pero allá él. Poco después se sintió perdido al descubrir al Padre Pío en el umbral de su cuarto. No se explicaba cómo rayos su familia, cómo los suyos lo habían traicionado, se habían atrevido a contrariar la voluntad de un moribundo. Sin entrar en detalles, el padre se colocó en la cabecera del enfermo y empezó a orar en latín. ¿Qué decía el Padre Pío o qué dijo? Paz para esta casa y para quienes en ella habitan. Entra, oh Señor, en nuestra compañía, y que acompañe nuestra humilde entrada felicidad duradera, divina prosperidad, alegría y claridad fructífera. Váyanse los demonios, vengan los ángeles. Después, el Padre Pío le pidió a Ricciardi su autorización para aplicarle los santos óleos. Ricciardi apretó las manos heridas del fraile y asintió débilmente. Como por milagro, el moribundo recobró entonces todas sus facultades. Completamente recuperado. En la Navidad de 1929, Ricciardi acudió a la iglesia de Santa María de las Gracias en un acto de reconciliación con la fe perdida. Este elocuente caso es más digno de consideración que otras leyendas que circulan en torno al Padre Pío y que le atribuyen tantas curaciones como la mente pueda conseguir. No obstante, al morir este hombre en 1968, este fraile capuchino, de carácter franco y ocurrente, se llevó a la tumba más secretos que los que su modestia le permitió aceptar. Y ustedes, felinos nocturnos, ¿qué creen que haya pasado realmente con el Padre Pío? Pueden conseguir, incluso aquí mismo en YouTube, una película sobre él, la cual dura más de 3 horas, en la cual se ve que no nada más este doctor era el que más lo denostaba, también hubo un obispo que cómo lo fregaba, Vean la película y lo verán. Si me acuerdo, la coloco en la caja de descripción del video. Pues bien, mis queridos felinos nocturnos, esto solamente fue un breve esbozo de lo que el Padre Pío hacía y lo que decía. Faltaron muchísimas cosas, pues para el Padre Pío tendríamos que tener una serie completa. Si ustedes me la piden, con el paso del tiempo la haremos para que vean hasta dónde llegó la fama. El Padre Pío pues ya es santo. No me acuerdo cuándo lo canonizaron. Creo que fue Benedicto XVI quien lo beatificó en el 2005 y creo que fue el Papa Francisco quien lo canonizó. Fíjense, no me acuerdo y no consulté este dato. Pero si es erróneo, ustedes lo pueden poner abajo en la caja de comentarios y decirme cuándo fue la canonización de Padre Pío. Ya es San Pío de Pietrelcina o San Padre Pío de Pietrelcina, como le quieran decir. ¿Sí? ¿Qué quiere decir la canonización? Que la Iglesia, después de un estudio y por el tiempo pasado, pues decreta que una persona pues ya
ya no está en el purgatorio, sino que ya entró en la gloria y lo anota en el catálogo o canon de los santos. Eso se llama canonizar. La Iglesia no hace santos, todos estamos en el mismo camino y todos podemos ir a la santidad de una u otra forma. Pues bien, las heridas de Jesucristo se llaman estigmas y el Padre Pío de Pietrelcina fue el primer sacerdote que llevó los estigmas. Muchos me dirán, ¿y San Francisco de Asís? San Francisco de Asís, aunque el fundador de la orden franciscana, no era sacerdote, él era un fraile. Sí, él no recibió las órdenes sagradas del orden sacerdotal, como lo tenía en sí el padre San Pío de Pietrelcina. Por eso a él no se le considera un sacerdote. No lo era. En fin, aquí en México hay una llamada estigmatizada también, una mujer que yo he visto por algunos canales, se llama Elizabeth, creo que se apellida Jiménez, algo por el estilo, y que tiene estigmas también en la frente, siempre se le hace una cruz, tiene perforaciones en las manos y no sé en dónde más. Pero bien, la Iglesia ha estudiado su caso y no la considera que sean de origen divino. Además, para que una persona pueda ser considerada santa dentro de la Iglesia católica, esta persona debió vivir las virtudes cristianas en actitud heroica. ¿Qué quiere decir esto? Pues que haber hecho un esfuerzo sobrehumano para llevar a cabo la vida en la doctrina católica en su persona, ayudar a los demás, orar por los demás, hacer sacrificios en bien de los demás y también mortificarse, etcétera, 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 y sobre todo no tener desviaciones en la doctrina. ¿Qué pasa con Elizabeth Jiménez, la estigmatizada mexicana? Que ella habla sobre reencarnación, sobre cuestiones de ovnis, cuestiones de este estilo, lo cual la desvía de lo que es el camino de la Iglesia Católica, el camino de la doctrina cristiana, y por eso no se le considera que sus estigmas tengan un origen divino. Tampoco han dicho que tenga un origen preternatural. Ya les dije qué cosa es preternatural. 3 caminos puede haber: el natural, que sea realmente causado por nuestra mente, que los llegue a producir; de manera sobrenatural, que quiere decir que Dios realmente los produzca sobre nuestra naturaleza humana; y preternatural, que quiere decir que el demonio o sus agentes produzcan esto en su naturaleza humana por medio de los poderes que todavía tienen. Y esto es para extraviar al hombre. Yo espero que no sea este caso. San Pío de Pietrelcina, tú que eres santo, yo te pido que ruegues a Dios por todos nosotros, por todos los que ven este video, y que Dios por tu intercesión también les conceda su bendición. Y que toda persona que ve este video, aunque sea el título o 1 o 2 segundos, reciba esta bendición, y que cualquier maldición que quieran hacerme, Dios nuestro Señor tenga piedad y la transforme en cosas positivas para toda la humanidad. Que Dios los bendiga por intercesión de San Pío de Pietrelcina. Hasta luego, mis felinos nocturnos.